Y esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, esta sí. conferencia Vamos comenzará a a grabarse. tratar entre todos el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es eso? Pues el síndrome de Estocolmo se trata de una experiencia psicológica, de una reacción o fenómeno paradójico en el cual una persona, la víctima de un secuestro contra su voluntad o similar, desarrolla un vínculo afectivo por empatía, lealtad, admiración, simpatía, identificación, complicidad o hasta por amor hacia su captor, hacia su secuestrador o retenedor o agresor o maltratador. Ya veremos a ver que no solamente el síndrome de Estocolmo se puede aplicar a los secuestros, sino también a situaciones de la vida como son, por ejemplo, la violencia de género, el abuso sexual, la dependencia emocional. Ya lo iremos viendo. A partir de este hecho, de este hecho que hemos expuesto, ha habido muchos intentos de interpretar, caracterizar y describir este término. Vamos a ver ahora un poco de historia. Bueno, el síndrome de Estocolmo es una entidad clínica acuñada por primera vez en Suecia en el año 1973 para describir un fenómeno paradójico de vinculación afectiva entre los rehenes y sus captores en el transcurso de un asalto al banco Kreditbanken en Estocolmo, en Suecia, que duró 4 días. El 23 de agosto de 1973, Jan-Erik Zein Olsson intentó asaltar un banco de crédito de Estocolmo y tras verse acorralado, tomó de rehenes a 4 empleados del banco, 3 mujeres y un hombre. Entre las exigencias que reclamaba este hombre estaba que le trajeran a Clark Olofsson, un criminal que en aquel momento cumplía condena, es decir, que le sacaran de la cárcel para llevárselo a él. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de sus cuellos, los rehenes terminaron protegiendo al captor para evitar que fueran atacados por la policía de Estocolmo. ¿Me seguís? Durante su cautiverio, una de las rehenes afirmó: "No me asusta Clark, ni su compañero, me asusta la policía". Y tras su liberación, Kristin Enmark, otra de las rehenes, declaró después, en febrero de 1974, otra de las rehenes declaró: "Confío plenamente en él", refiriéndose al secuestrador. Viajaría por todo el mundo con él. Hasta ese punto llegaba la intensidad del síndrome de Estocolmo. Ya veremos a ver ahora el por qué se produce este síndrome, las causas, los orígenes de este síndrome. Y tras su liberación, el psiquiatra Nils Bejerot, asesor de la policía sueca durante el asalto, acuñó el término de síndrome de Estocolmo para referirse a la reacción paradójica de los rehenes ante su cautiverio. Es decir, que en vez de ser de odio, de rencor o de insultos o de agresividad, era de cariño, incluso parece como que de amor, ¿no? En algún momento. 2 meses después de su liberación, un año después, en febrero de 1974, Patricia Hearst, nieta del magnate William Randolph Hearst, fue secuestrada por el ejército simbionés de liberación. 2 meses después de su liberación, ella se unió a sus secuestradores y ayudándoles a realizar el asalto a un banco. La propia secuestrada colaboró para atracar un banco. Este caso le dio popularidad al término de síndrome de Estocolmo hasta el punto de intentar ser usado en su defensa, en defensa de la Patricia esta,
durante el juicio, pero no fue aceptado el argumento, o sea, el intento de aportar pruebas exculpatorias no fue aprobado por el tribunal y Hertz fue condenada por el atraco. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la naturaleza del síndrome de Estocolmo? Bueno, pues en primer lugar es una experiencia paradójica de empatía. O sea, quiero decir que la persona que tenía que sentir rechazo siente empatía por los secuestradores o por el secuestrador o por el captor, ¿no? Empatía, afecto o apego de la víctima de un secuestro o retención hacia su secuestrador. Luego también puede considerarse como un trastorno por estrés postraumático en situaciones de privación aguda de libertad, puesto que el síndrome de Estocolmo no está oficialmente reconocido por los dos manuales más importantes de psiquiatría, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades. Luego también se puede considerar el síndrome de Estocolmo como una reacción de supervivencia en situación crítica de amenaza e indefensión por privación de libertad contra su voluntad. Luego también se puede considerar un proceso de adaptación controlada desde fuera, un locus que tiene un locus de control externo. Y luego yo he añadido una expresión que a mí personalmente me hace mucha gracia, pero vamos, que tiene un fondo. A mí me parece que es como un romance sadomasoquista. Ahora lo explicaré un poco más. Sadomasoquista. De entendimiento activo-pasivo entre dos contrarios. Finalmente, un recurso o meme. Ya sabéis lo que son los memes, ¿no? Los que tenéis cultura informática, cibernética, lo sabéis perfectamente. Bueno, pues un recurso o meme que se usa para referirse a todo tipo de situaciones que técnicamente no encajarían con la descripción original, o sea, con un secuestro, como violencia de género, dependencia emocional, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poco las clases de síndrome de Estocolmo que se pueden diferenciar. Bueno, en primer lugar, según su temática, se constata la ampliación de la etiqueta. No sé si se ha quitado esto o no. No, ¿Ya veis? Sí, está bien. Se constata la ampliación de la etiqueta de síndrome de Estocolmo original y su aplicación a un rango cada vez mayor de actuaciones, lo cual constituye la llamada expansión de dominio. O sea, el dominio de la expresión esta de síndrome de Estocolmo está experimentando una expansión. Y no solo en su aplicación a casos individuales, sino también a reacciones colectivas o grupales y sus aportaciones a diversos fenómenos presentes en la relación captor-cautivo. Dentro de la clasificación, el primer grupo está representado por la delincuencia, secuestros o terrorismo, como el descrito que dio nombre al síndrome. A él se suman los secuestros de Patty Hearst, que he comentado también, y el de Natasha Campus. No sé si os acordáis de este secuestro. Fue secuestrada a los 10 años, en el año 1998, por un psicópata pederasta y obligada a vivir en un zulo durante más de 8 años, hasta que pudo escaparse, momento en el que el secuestrador se suicidó, dejando su casa a merced de la joven. Hay que aclarar que la joven mantuvo relaciones sexuales con el captor. También un poco por eso se puede hablar un poco de síndrome de Estocolmo, aunque esto es un poco más complejo. Bueno, también se aplica, y esto es muy importante para nosotros, en casos de violencia de género, abuso de pareja y dependencia emocional, en los que el maltratador actúa como el secuestrador o sádico y la víctima como secuestrada o masoquista. El síndrome de Estocolmo en pareja es una forma de vínculo emocional donde la persona maltratada desarrolla apego hacia quien le causa daño, llegando incluso a justificar, minimizar o defender sus conductas abusivas. La víctima experimenta terror inicial, seguido de pequeños actos de amabilidad por parte del agresor, lo que libera dopamina y genera dependencia emocional y humanización del captor. E igualmente se establece un clima afectivo y de temor en el que la víctima prefiere vivir maltratada a vivir sola y abandonada. También se ha descrito el síndrome de Estocolmo en el ámbito laboral, que se presenta en situaciones laborales extremas, cuando un empleado, por ejemplo, está siendo valorado
mal valorado y maltratado por su entorno de trabajo, es lo que llamamos el moving, pero justifica y consiente esta situación a la que el sufridor se acostumbra poco a poco, tanto que deja de verlo como algo negativo porque los sentimientos de desesperanza también afloran en el síndrome de Estocolmo en el ámbito laboral. A menudo el abusador ocupa un puesto superior en la jerarquía corporativa, suele ser un jefe, y esta disparidad de estatus puede hacer que los empleados se sientan impotentes y vulnerables. La supervivencia es un factor clave y para la mayoría de los empleados el trabajo es el motor de su existencia, por lo cual el miedo a perder el empleo, a no ser considerado para ascensos y bonificaciones, o la amenaza de malas evaluaciones de desempeño, representan amenazas tangibles para la subsistencia de un empleado que así podría abocar al síndrome de Estocolmo respecto a su superior, al que de alguna manera se siente vinculado por la cuestión que os acabo de comentar. Por ello, en lugar de cuestionar y denunciar el abuso, buscan la manera de justificarlo y vivir con él. El abuso prospera en silencio y cuando ocurre en el lugar de trabajo, rara vez se rompe ese silencio a menos que exista la cultura y asertividad adecuada. Si un empleado cree que sus preocupaciones no serán escuchadas ni tomadas en serio, simplemente no hablará. Luego también he seleccionado otro campo en el que también se da este síndrome de Estocolmo, y que también seguramente que lo identificaréis, en el ámbito religioso. Y es que, bueno, el síndrome de Estocolmo se presenta en ramas religiosas y sectas en las que una vez que entra el individuo para intentar informarse o experimentar su estancia, se le cierran automáticamente las puertas de salida. Con lo cual la persona queda encerrada en un círculo vicioso de religión a la fuerza, dando lugar también, por supuesto, al síndrome de Estocolmo en institución colectiva de ámbito religioso. Bueno, tengo aquí varias cosas más. En cuanto a epidemiología, solamente deciros una cosa. Se han hecho cálculos, estudios, y se ha visto que alrededor de un 8% de las víctimas de 4.700 secuestros y asedios recogidos y estudiados registran también el síndrome de Estocolmo, un 8%. Pero resulta que en el caso de la violencia de género y del abuso de pareja y de la dependencia emocional, este porcentaje se eleva considerablemente. De modo que más o menos se acerca al doble o al triple de esta cifra. Padece, o sea, que en el fondo un poco, casi 20% de las víctimas de violencia de género y todo este tipo de situaciones que he dicho, padecen este síndrome. Y luego hablamos también de las fases de cómo se produce el síndrome. Bueno, pues la primera fase es la fase desencadenante, es la fase de impacto, en la cual el primer acto de maltrato o secuestro que la víctima percibe como en forma de un peligro real para su vida, genera un estado de estrés y de terror intenso, ¿no? Luego viene la segunda fase del aislamiento, de reorientación de su terror inicial. Ante la falta de vías de escape, recurre al aislamiento, la víctima busca referentes para sobrevivir accediendo a los cuidados y órdenes del agresor al percibir pequeños gestos de humanidad en él, ¿no? Luego viene la fase de desarrollo, que es la fase de autoculpabilización, en la cual el sujeto pasivo se culpa a sí mismo de lo que está ocurriendo. La víctima se siente culpable de la situación y comienza a justificar las acciones del agresor, respondiendo negativamente a los intentos de rescate externos y rechazando la autoridad. Finalmente, este desarrollo en fases termina por la fase de adaptación. Es decir, la víctima en este proceso de adaptación desarrolla un vínculo emocional positivo, una gran dependencia emocional, apoya al secuestrador o abusador e idealiza su figura para sobrevivir emocionalmente negando la realidad de la agresión. ¿Se va comprendiendo esto? Si en algún momento no me entendéis, yo lo aclaro con más detenimiento, Bueno, luego vamos a hablar de la etiopatogenia, es decir, las causas
y los mecanismos por los que se produce este síndrome, ¿no? Bien, en cuanto a las causas, podemos dividirlas en tres partes, en tres grupos. Las causas del pasado. ¿Veréis qué interesante es esto? Escrutando en la historia del desarrollo personal, puede entenderse el acercamiento de las víctimas con los delincuentes o de las maltratadas con sus maltratadores como una reacción desarrollada durante la infancia, porque el niño, cuando percibe el enojo, el enfado de su progenitor, sufre por ello y trata de comportarse bien y complacerle. Es como un soborno afectivo. Por miedo a más, para aplacarle y evitar la escalada de agresión, de agresividad y agravamiento de la situación. Y este patrón de la infancia puede volver a activarse en una situación extrema por evocación consciente o inconsciente del pasado, o bien en la adolescencia o incluso en la adultez, y concretamente en este síndrome de relación paradójica. ¿Está comprendido esto? Las causas y los mecanismos. Bueno, luego vienen también las causas del presente. En ello digo, ante la gravedad de la situación y la falta de recursos propios del rehén o la maltratada, o quien sea, o persona maltratada, para afrontarla, la situación, y los gestos de humanidad del agresor por pena u otras motivaciones, se activa el instinto de supervivencia, defensa, necesidad de protección y seguridad, y de asimilación con la parte maltratadora, es decir, se asimilan, se acercan y se identifican con él, a la que se aferran como a un clavo ardiendo, para constituir un frente común contra la posibilidad de intervención o de censura externa. De esta manera surgen los sentimientos positivos de identificación, solidaridad y mutuo refuerzo entre secuestrados y captores, o entre la maltratada y el maltratador. Y por el contrario, sentimientos negativos hacia los agentes exteriores, en tanto su potencial partidismo en contra de los captores. Esto se ve muchas veces cuando una pareja, por ejemplo, la mujer está recibiendo un maltrato por parte del marido, viene un agente externo a intentar recriminar o reprobar al marido o a la pareja su actuación con la pobre mujer, y se encuentra con que entonces se unen los dos para reprobarle a él, insultarle y decirle que a él que no le han dado vela en ese entierro, y le hacen fugarse como si le llevaran el alma al diablo. Bien, y bueno, también hay causas del futuro. Por ejemplo, en la mente de las personas secuestradas o maltratadas está el saber que las cosas siempre pueden ir a peor. Y este conocimiento, acompañado de un temor invencible, justifica también no solo la conducta de complacencia que adoptan como estrategia para suscitar compasión, o sea, un soborno emocional, como hemos dicho, sino también los sentimientos positivos o al menos contradictorios de empatía e incluso de identificación, apego, amor, agradecimiento y adhesión a los secuestradores o maltratadores y hacia su causa, lo que induce también a los maltratadores, a desarrollar sentimientos positivos hacia los secuestrados. A este síndrome, que es, como si dijéramos, complementario del síndrome de Estocolmo, se le denomina el síndrome de Lima. O sea, es un poco parecido, pero al contrario. En el caso del síndrome de Estocolmo son los secuestrados los que sienten hacia los captores este tipo de buenos sentimientos. Aquí son los captores los que sienten hacia los secuestrados, ¿no? Bien, a ver ahora, ya para terminar este capítulo, las características que tiene que reunir una situación determinada para que pueda hablarse o pueda diagnosticarse el síndrome de Estocolmo. Para ello debe haber, como mínimo, primero, como condición previa, una relación desigual entre dos miembros opuestos. Un miembro superior, dominante, sádico, activo, y otro inferior, sumiso. Perdón, el doctor se ha apagado. Ahora ya. O sea, uno superior, como he dicho, dominante, activo, sádico, y otro inferior, sumiso, pasivo y masoquista. ¿Se entiende un poco esto? Luego tiene que haber una apariencia engañosa y superficial de contradicción lógica, contraria a la razón, que si inicialmente parece un reto a la lógica y al sentido común, en realidad está ocultando
un mensaje subyacente que puede revelar una verdad más profunda o compleja, una paradoja sobre el encuentro entre contrarios que en principio puede provocar sorpresa, extrañeza, incomodidad u objeción crítica, por el contraste entre lo aparente y la realidad. Pero una paradoja, termino diciendo en este capítulo de las características, siempre muestra explícitamente un incentivo o invitación a la reflexión y a la crítica, porque gracias a este tipo de síndromes se pueden conocer mejor los sentimientos humanos, las reacciones humanas ante situaciones inéditas, ante situaciones que nunca se han producido, ante situaciones, en definitiva, que no tienen comparación con lo que se va viviendo. Bien, y ahora ya vamos a pasar al capítulo que nos interesa, el síndrome de Estocolmo en las adicciones y la rehabilitación. Alguno de vosotros se está preguntando, ¿pero qué tiene que ver esto que está explicando con las adicciones? Seguro que más de uno, ¿a que sí? Pues estáis preguntando, ¿verdad? Ahora veis cómo no es así. Si lo he traído es por muchas razones. Ahora lo veréis. Bien, en la etapa preadictiva no hay propiamente una relación jerarquizada. Es decir, el preadicto busca su objeto de placer. El objeto de placer, de momento, está a la par con él. No le domina, ¿no? Durante este periodo preadictivo, cuando vosotros habéis sido jugadores sociales, el objeto de adicción, el juego, no os dominaba, ¿no? Pues bien, ahí no puede entrar el síndrome de Estocolmo, porque tiene que haber una diferencia, tiene que haber un decalaje entre las dos partes, ¿no? Aquí en este caso no hay un decalaje, sino que hay simplemente un consumo o un consenso. Hay un consenso en torno al juego en este caso. El jugador consensúa con el juego, con el ingenio de juego que se dedica, su actividad, ¿no? En la etapa esta preadictiva, el jugador social es el amo provisional de la relación. Y digo provisional, porque en poco tiempo no va a ser el amo, sino que va a ser el esclavo. ¿Lo vais entendiendo? ¿Vais cogiendo un poco la onda? Entonces, considera que a él nunca le va a dominar la adicción. Ya lo habéis pensado todos en la fase de preadicción. ¿Quién de vosotros pensaba, cuando todavía no era adicto, que le iba a tocar lo que vosotros habéis vivido como adicción? ¿Alguien lo pensaba? Nadie. Bien, entonces, el preadicto piensa que la adicción es cosa de los demás, pero que a él eso nunca le va a tocar, ¿no? O que incluso diríamos que en este caso el juego mejora su autoestima, su habilidad social y puede enriquecerse además. Además, el consumidor, el futuro adicto, parece tener un filtro que le permite ver solo aquello que le conviene y negarse a sí mismo ver lo que no le conviene. Ver las ganancias y no ver las pérdidas, ¿de acuerdo? El futuro ludópata recuerda principalmente sus ganancias, pero reprime u olvida las pérdidas, igual que el futuro alcohólico olvida o reprime el sufrimiento de las resacas, pero recuerda con regocijo lo bien que se lo pasó en determinadas libaciones en solitario o en grupo. A veces lo comentan incluso personas que ya han dejado la bebida. Oye, ¿te acuerdas de aquella vez que tal? Hay como una cultura de regocijo por las etapas o por los episodios de libación, ¿no? Hay, por lo tanto, una relación de conveniencia entre el jugador social y el juego propiamente, sin claro dominador. Vosotros no estáis dominados por el juego todavía en esa fase, ¿no? Preadictiva. Si no ha llegado la adicción es que todavía no estáis dominados por ella, ¿no? En esta fase se fragua el síndrome de Estocolmo, que se manifestará y escenificará abiertamente en la siguiente fase de la adicción. Y vamos con ello. Vamos con la fase de la adicción. En la adicción se escenifica plenamente el síndrome de Estocolmo, en el que el agente maltratador, un poco de atención a esto porque es un poco difícil al principio de coger, pero enseguida veréis cómo lo cogéis.
en el que el agente maltratador es el objeto de la adicción, es decir, el juego. Y la parte maltratada o sufridora, el adicto o adicta, porque su relación es de ambivalencia, ya que el adicto se pliega a los requerimientos del objeto, o sea, va como un corderito a donde le manda el objeto de adicción y cede a él sumisa y gozosamente, pese a saber el perjuicio que se deriva de su consumo. Es decir, el ludópata sabe que el juego le está destrozando, que le está machacando, que le está en definitiva humillando, y sin embargo el adicto, el ludópata, no hace más que seguir en pos del juego y buscarle a todo trance, ¿no? El adicto puede maldecir al objeto de su adicción. O sea, a veces ocurre que muchas veces vosotros lo habéis sufrido, que vosotros habéis maldecido al juego, ¿o no? ¿Es así o no? Por supuesto, habéis maldecido al juego, o maldicho al juego. Pero, sin embargo, el adicto, a continuación de la maldición, se entrega a él como al amante más poderoso y determinante. Es decir, primero le maldice y luego se entrega sumisamente a él. Por lo que sería propio para el adicto lo de ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Esto se puede aplicar al juego como si fuera la más rigurosa y exigente amante. Se trata, en suma, de una relación tóxica. La relación entre el jugador, el patológico, entre el ludópata y entre el ludópata y el juego es una relación tóxica. ¿Estáis de acuerdo, no? Se trata de un mal matrimonio. Esto es como un mal matrimonio. Os habéis casado erróneamente con el juego. Habéis formado un matrimonio, pero muy mal, por cierto. Sería como un mal matrimonio, cuyo único remedio, amigos, lo tenéis en la cabeza, es el divorcio. ¿Entendemos? Es el divorcio. Que en este juego de roles estaría representado y gestionado por la rehabilitación. ¿De acuerdo? En ese mal matrimonio habría dos fases diferentes, como en el convencional, como el matrimonio convencional. Una fase de consumo que hace las delicias del adicto, ¿es verdad? La fase de miel. La fase primera de la adicción estáis que no cabéis de gozo. Entonces, esta es la fase de miel, cuando el objeto de adicción, cuando el adicto acude a su objeto de adicción, a su llamamiento, aunque implique por parte del adicto una conducta de claudicación, y la fase de resaca, en la cual el adicto paga su fogosidad de la libación con un duro castigo. Aunque tampoco llega a ser disuasorio, porque al poco tiempo ya está repitiendo el ciclo, o más bien el circuito. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis bien, no? ¿Os estáis reflejando? ¿Sí o no? Yo sí. Sí, bueno. Bueno, si no se repite lo que haga falta. El espejismo de su libertad se convierte en la realidad de la esclavitud. El espejismo de que estáis jugando, ejerciendo plenamente vuestra libertad, es que además lo decís vosotros. No, es que yo tengo derecho y yo soy libre y puedo jugar cuando me da la gana. Bueno, pues bien, el espejismo de libertad que se deriva del juego se convierte en la realidad de la esclavitud, en la adicción. El adicto se llena de su objeto de adicción para estar vacío. Así es como el adicto llega a considerar al objeto de adicción como el mayor descubrimiento de su vida, la mejor compañía y su mejor arma secreta, su magic helper, para la obtención de su plena libertad. Fijaos bien cómo el adicto piensa en su juego para obtener el pleno de libertad, cuando al final solo encuentra el mayor instrumento de esclavitud y autodestrucción en él. Por eso se dice que juega mejor el que no juega, o que bebe mejor
el que no bebe. Bien, y ya pasamos a la rehabilitación. En la rehabilitación hay que diferenciar dos etapas respecto al síndrome. La primera, la del duelo, en la que se adquiere insight respecto a la propia enfermedad y se recibe un baño de realidad que le permite al adicto desenmascarar la verdadera faz, la verdadera cara tóxica de su relación adictiva pasada, identificándola ya correctamente como una fuente de autoengaño, toxicidad y autodestrucción. En la segunda etapa, de madurez estable y progresiva, se va recuperando o se desarrolla por primera vez el sentido de plenitud y de autorrealización, contraria a la de esclavitud y autoengaño, ficción y escenificación del síndrome de Estocolmo, por lo cual puede decirse que el mejor antídoto para combatir el autoengaño del adicto en su estado de esclavitud y adicción, y en concreto su síndrome de Estocolmo, es la rehabilitación y sus recursos positivos para llenar en forma equilibrada y adecuada el vacío que deja la adicción y sus patologías asociadas, siendo las terapias de grupo una manifestación colectiva del polo opuesto del autoengaño, que es el afrontamiento. Pero es importante mantener alta la guardia o estado de alerta para no permitir que de la fase de yo controlo y puedo aguantar al yo controlo y no tengo por qué aguantar. Bien, pues esto era todo lo que yo tenía que exponeros para iniciar la terapia de hoy. Esta es, como si dijéramos, la introducción a esta terapia, en la que, por supuesto, esta es la teoría del síndrome de Estocolmo, y yo ahora quiero que pasemos a la práctica, es decir, que pasemos al capítulo de las intervenciones en las que vosotros vais a aportar, vais a comunicar vuestras experiencias con el síndrome de Estocolmo, si es que lo habéis entendido y si es que lo habéis de alguna manera identificado como algo propio de vuestra evolución a través de las adicciones y la rehabilitación. Luego que en ese sentido vamos a ver si